Todos, mi nombre es Melissa y hoy voy a hablar acerca de este programa que estamos viendo en pantalla, que es FEM. Son siglas de Finite Element Method Magnetics, o en español es métodos de elementos finitos magnéticos. El método de elementos finitos es un método numérico que permite hacer aproximaciones a ecuaciones parciales. Y es utilizado, ¿cierto?, en el magnetismo. Para este caso voy a utilizarlo para circuitos magnéticos y vamos a ver primero que todo qué es un circuito magnético. Voy a utilizar el PPT del profesor Horacio y acá podemos ver ejemplos de circuitos magnéticos: los transformadores, las máquinas eléctricas, los relés, contactores, medidores de energía que hasta el día de hoy se utilizan aquí en Chile, y bueno, otras aplicaciones como la levitación magnética. Bueno, el modelo del circuito magnético consta de tres cosas principales, que es el primero, el alambre aislado, el carrete aislante y el núcleo ferromagnético. Esta idea es de que tenemos un carrete aislante y se enrolla este alambre en el carrete. Luego de que se tiene eso, se coloca en el núcleo ferromagnético. Bueno, acá tengo yo esa parte que es el alambre aislado con el carrete aislante, ¿ya? Podemos ver de que el carrete aislante es de madera y el alambre aislado es, bueno, lo hice de acuerdo a la corriente que iba a pasar por aquí, ¿sí? Así que eso también hay que tener cuidado, como se va a ver más adelante. Bueno, siguiendo con esto del modelo del circuito magnético, existen dos modelos: el modelo lineal, que es el primero del cual vamos a hablar, y esta curva BH es la que nos representa la característica del material con el que fue creado el núcleo ferromagnético. Entonces lo ideal de esto es de que la curva esté más para el lado de B que de H, para poder tener más campo magnético sin utilizar mucho esfuerzo o mucha corriente. Si seguimos acá, se nos habla bueno, por acá, por este núcleo ferromagnético va a transitar flujo. Una vez que yo le coloque corriente a la bobina, la idea de esto es que todo el flujo se vaya por el núcleo, pero eso en la realidad no es así, ya que, por ejemplo, las vueltas que están hechas acá, como vemos ahí, hay unos pequeños espacios y por esos espacios entra aire. Entonces parte del flujo se va por ese aire, como sale acá el enrollado, y a la vez está el flujo pasando, ¿cierto?, a través de él, y hay otro que también sale. Pero esto en el modelo lineal se desprecia, ya que en consideración a lo que pasa por el flujo es mayor. Si seguimos avanzando, acá llegamos a una ley de Ohm magnética que nos permite hacer ciertos cálculos. Y bueno, acá está el modelo del circuito magnético para poder realizar el ejercicio que vamos a ver a continuación. Entonces acá se habla de la reluctancia, ¿cierto? Se considera un largo medio, ya que el flujo, si bien transita por todo el núcleo, se considera ese largo medio como la mitad de lo que está pasando. Y también se considera el μ, que es la permeabilidad magnética, tiene relación con el material que se está usando y el área de este núcleo. Bueno, acá tenemos una comparación entre el circuito magnético y el circuito eléctrico. Bueno, y acá llegamos al otro caso, que es el modelo no lineal, y este es el que se va a encargar FEM. Ya, entonces vamos al problema. Ya, el problema es el siguiente. Las bobinas del circuito magnético de la figura se conectan en serie de tal forma que las fuerzas magnetomotrices en las ramas laterales tienden a dirigir el flujo hacia la rama central en la misma dirección. El material es hierro silicoso. Este es el material del núcleo. Y hay que determinar la magnitud del campo magnético en la pierna central, o sea, esta que está acá, cuando por los enrollados transita una corriente de 8.201 amperes. O sea, por este enrollado transita 8.2 y por este también. Y hay que considerar un espesor de 15 milímetros. Bueno, todos los datos se nos están dando en milímetros.
y también se nos da la curva de magnetización del hierro silicoso. Entonces, si hacemos el ejercicio de la forma lineal, vamos a obtener así lo siguiente. Este es el modelo lineal, como habíamos mostrado antes. Se realiza este N1 por I1 y también vamos a tener esta reluctancia 1 que va a ser igual a la reluctancia 2, ya que si vemos acá, o sea, de la reluctancia, perdón, 1B, ya que si vemos acá, si partimos de esta mitad, si consideramos esta como una referencia hasta acá, tenemos lo mismo que de esta referencia hasta acá, ¿ya? Entonces se puede considerar una misma resistencia, pero ojo con la conexión, ya que acá vamos a tener, por ejemplo, esta como está acá, esta reluctancia 1A y esta reluctancia 1B, que van a ser iguales en magnitudes, pero van a estar separadas por estas dos resistencias. La resistencia 2 va a modelar lo que es esta parte del material magnético junto con este, y esta RG que le puse allí es la que modela la parte que está con entrehierro. El entrehierro es cuando tengo solamente aire y no hay material magnético en él. Entonces acá vamos, y bueno, acá están calculados los largos medios. Como lo dije anteriormente, bueno, el largo medio se considera así: de esta parte que es la referencia hasta acá es el largo medio 1, y el largo medio 2 es este de acá hasta acá, más este y este. Obteniendo esos cálculos, también tenemos que tener el mu, ya que tenemos que obtener la reluctancia, y el mu lo podemos obtener de esta curva. Con 2 puntos yo puedo obtener la pendiente, entonces me doy el punto 0,0 y uno cualquiera de aquí, y eso es lo que se tiene acá como resultado. Luego también se hay que calcular el área de este núcleo. Se considera el espesor por este ancho de acá, y como este ancho de acá es el mismo que este, entonces todas las áreas van a ser iguales, así que, o sea, va a haber una sola área, y es esa. Entonces acá se calcula la reluctancia, ¿cierto? Como la fórmula que decía el largo medio dividido en el mu por el área, y estos son los valores que nos dio. Entonces el RG, que era del gap, es solamente el largo medio del gap, y el mu, que va a ser solamente mu 0, ya no mu r por mu 0. Bueno, acá yo hice el sistema de ecuaciones, porque por esta malla va a transitar un phi sub 1 y por esta va a transitar un phi sub 2, pero la que nos interesa es esta, ya que queremos calcular la magnitud del campo magnético. Entonces necesitamos este phi, que va a ser phi 1 menos phi sub 2. Entonces acá está lo que yo estaba diciendo. Y bueno, acá este es el valor al cual resultó la magnitud del campo magnético, y ahora lo vamos a comparar con lo que se va a simular en FEM. Vamos entonces a nuestro programa FEM. Hacemos clic allí y hacemos clic en donde está esta hojita blanca que dice New. Ponemos el tipo de problema, que esta vez va a ser magnético. Ponemos OK, y acá nos damos cuenta que nos salen puntitos, y si muevo el cursor salen coordenadas. Entonces, para hacer este mismo dibujo que está acá, necesitamos coordenadas. Lo que yo recomiendo hacer, y fue lo que yo hice, es realizar este problema, ¿cierto? Para mí fue más fácil hacerlo con lápiz y papel. Me tomé un punto como referencia, que es el 0, 0, y a partir de comencé a trazar más puntos con los datos que se nos daban. Lo trabajé todo en milímetros, y bueno, voy a utilizar esas coordenadas. Entonces, como trabajé en milímetros, voy a definir eso al tiro. Hago clic allí donde hice recién, en problemas, luego pongo milímetros y damos en OK. Entonces ahora nos queda colocar solamente los puntos que tenemos en esta imagen, y que yo los tengo en mi hojita, así que los voy a utilizar mejor. Y comenzamos. Bueno, para colocar en los puntos, ¿cierto? Tenemos que tener clic aquí
y tenemos que apretar el botón de la tecla que salen dos flechas en distintos sentidos y sale esto. Entonces colocamos primero es el 00. Luego vamos a colocar el 050, el 150, el 100. Y ahora debería aparecer un rectángulo y lo vamos a visualizar al tiro. Entonces si vemos acá aparece el rectángulo y ahora lo vamos a unir. Colocamos esta recta, este punto con este punto, lo importante es que salga en rojo porque eso es lo que nos va a decir que por esos dos puntos va a pasar una recta, este con este y este con ese. Bueno, hasta ahí tenemos nuestro rectángulo. Una vez llegada a este rectángulo tenemos que poner la parte interna de lo que es el dibujo. Entonces ahora voy a achicar la pantalla y con esta imagen voy a ir colocando los puntos que ya calculé como había dicho con estas medidas. Entonces tenemos que colocar esta parte que dice punto y comenzamos. Entonces es 1040, 1010, 45, 24.5, 45, 10, 55, 10, 55, 24.5, 90, 10, 90, 40, 55, 40, 45, 40, 45, 25.5, es 45, no 35, 55 y 25.5. Ya, si se fijan en esta parte pareciera de que los puntos están juntos, entonces vamos a hacerle zoom con esta parte. Y bueno, si nos damos cuenta acá, si nosotros apretamos esta parte de aquí, se hace zoom a la parte en la que seleccionamos, o sea esto. Para eliminar un punto no deseado, hacemos clic en el botón derecho y hacemos que aparezca en rojo y ponemos suprimir. Listo. Entonces, para hacer zoom en una área así que nosotros deseemos, hacemos clic allí y formamos una figura, ¿cierto? Ya está. Bueno, estos puntos no están juntos, sino que están separados, así que voy a tratar de hacer una línea para no confundirnos después y unirlo interfiriendo en el problema. Ya, entonces ahí está, y ahora esta va con esta con esta. Recordar que dos puntos forman una recta, entonces esto mismo se aplica acá. Y ahora minimizamos y unimos. Y listo, ahí está nuestro núcleo magnético. Bueno, algo importante que también debemos considerar es que estas bobinas, ¿cierto? No las vamos a dibujar acá como está ahí, sino que se debe considerar como dos rectángulos más, ¿ya? Para luego poder poner el material que vamos a utilizar como alambre. Entonces vamos a ingresar nuevos puntos y colocamos esto de nuevo. Y bueno, en esta imagen yo calculé algunas como un grosor de 5 milímetros de la bobina, ya que por ejemplo acá lo podemos ver mejor, de que cuando uno empieza a girar, empieza a dar las vueltas, se va aumentando esta parte de acá, esto igual. Entonces eso es lo que trata de modelar el FEM y por eso le puse 5 milímetros, para que se note un poco y se pueda poner el material, pero solamente por eso, ya que exactamente no sé cuánto es. Pero eso no influye en el problema, sino que lo importante es el conductor, el tipo de conductor y la corriente que va a transitar por él. Ya, entonces ahora vamos a ingresar a estos mismos puntos que medí, y son arbitrarios, ¿sí? Menos 5, 40, 0, 40,
1540 menos 5, 10, 0, 10, 15, 10. Y ahora en el otro lado, porque también, ¿cierto? Tenemos bobina al otro lado. Y es 85, 10, o sea, 85, 90, pero disculpen. 85, 90, 100, 90, 105, 90. Y me estoy equivocando, porque vamos a ver, es 40, no 90 el X. Entonces, para eliminar, hacemos clic derecho cerca de donde están los puntos y ponemos suprimir. Ya, entonces los puntos reales eran 85, 40, no 90. 85, 40, 105, 40. Sí. Y el 140. Listo. Nos falta la parte de abajo, que es lo mismo, 105, pero ahora 10, 110 y 85, 10. Listo. Entonces ahora unimos nuevamente este con este, y como esto ya está unido, no es necesario este con este con ese. Y así seguimos con los demás. Estos ya están unidos, así que hay que aprovechar esa propiedad o esa particularidad. Y bueno, ahí tenemos ya modelado esto que está acá arriba, nuestro problema. Ya, entonces vamos a el tipo de material. Bueno, acá para el núcleo vamos a utilizar el M22, que es uno de los más usados en núcleos cuando he visto otros videos de FEM. Entonces bajé este catálogo que nos dice acerca de algunos materiales M19, M22, y nos dice que estos materiales están hechos en conformidad con lo que es AISI, lo cual es una norma estadounidense. Entonces acá sale el grado, el espesor del material y esto que es lo más importante, cuánto es el máximo B que podemos obtener a partir de ese núcleo. ¿Se acuerdan de la curva? Esta curva trabaja en un cierto punto. Se llama punto de operación. Entonces lo ideal es que esté antes de la saturación. Entonces ese punto, el 1.5, está antes de que se sature el material. Ya, entonces ahora nos vamos a FEM y ponemos el M22. Ya, apretamos este icono verde y damos clic ahí. Por ahora dice no. Entonces tenemos que ir a propiedades, librería de materiales, y obviamente vamos a usar el aire, que es algo que no podemos obviar. Después vamos a materiales magnéticos blandos, y acá nos aparece en Silicon Iron el M22. Y también tenemos que especificar el alambre que vamos a utilizar para la bobina, y eso está en AWG y nos salen muchos, pero cómo debemos elegir estos es de acuerdo a esta tablita que descargué de internet, y nos dice, por ejemplo, 15 amperes se debe usar por ejemplo, para el cable que soporta 15 amperes es el de 14 AWG, es como el máximo. Luego de eso el cable se quema porque tiene, ¿cierto? Está el cobre y encima de eso hay un aislamiento. Entonces nosotros en este ejercicio vamos a usar 8.2 y lo buscamos en tablita. Acá sale 10 amperes, entonces usamos el de 18 AWG. Vamos a seleccionar acá y lo colocamos allí. Bueno, otra cosa antes de cerrar la tablita que uno puede tener en mente para cuando uno lo va a elegir y no olvidarse, es que entre mayor sea la medida del calibre,
menor va a ser la corriente que soporte. Por ejemplo, para 20 AWG tenemos un amperaje soportado de 2 amperes, mientras que para un AWG tenemos 110 amperes que soporta. Bueno, eso como un dato adicional. Entonces ya sabemos que vamos a utilizar estos tres materiales y le damos en OK. Y ahora sí podemos volver a este punto, que ya lo tenemos con bombo verde. Tiene que apretar el botón derecho del mouse y tornarse rojo. Luego damos clic acá donde sale la lista y el dedito. Ponemos tipo de bloque, el M22 Steel, y en circuito no. OK, y estamos listos. Esto nos va a decir que todo esto que está unido acá tiene el M22. Y ahora tenemos que definir el material de las bobinas. Entonces nuevamente hacemos clic allí y botón derecho, damos acá y nos vamos a 18 AWG. Antes de poner OK, tenemos que definir el circuito. Entonces ponemos cancelar y ponemos propiedades circuito. Vamos a añadir una propiedad, ya esta le voy a llamar bobina 1. Bueno, a ver, N1, como estaba dicho, ¿cierto?, en el enunciado. N1, uy, no puedo. N1, y la corriente era 8.201, creo. Voy a revisar. Sí, 8.201. Ya estas velas vamos a eliminar y le damos en OK y vamos a añadir otra propiedad. Si bien el que sigue, cancelar, añadir. Si bien esta que vamos a poner tiene el mismo número de vueltas que el anterior, es para llevar más que todo un orden en esto, ¿ya? Entonces los 8.201 y damos en OK. Y OK, entonces ahora sí, propiedades, no, disculpen, vamos a esta parte de la lista para eliminar lo mismo, botón derecho rojo, botón derecho y eliminar. Este de acá, botón derecho y damos en esta parte de la lista, ponemos 18 AWG, en circuito N1 vamos a colocar allí y el número de vueltas acá es importante, nos dijeron que eran 50 vueltas. Ya, esto de FEM es como, imagínense que en esta bobina está, ¿cierto?, mi núcleo adentro. Entonces esto lo mira como la mitad hacia acá y la mitad hacia allá. Entonces, si son 50 vueltas, van a ver como 50 hacia la izquierda y 50 a la derecha, solo porque las hace así, como una hacia adelante y o sea, las de adelante y la de hacia atrás, ¿ya? Solo por eso. Entonces vamos a colocar menos 50 y en el otro que va acá tenemos que poner de nuevo botón derecho y vamos a lo mismo, el 18 WG N1 y ponemos el 50 solamente y ponemos OK. Tenemos que visualizar bien que estén esos números bien puestos, ya que si no nos tira error el ejercicio o no nos va a mostrar lo que deseamos. Botón derecho y nuevamente esto, vamos a seleccionar el material de nuevo y el N2 ahora, y el número de vueltas va a ser menos 50 porque este está a la izquierda y este de nuevo, y vamos a seleccionar 18 WG y 50. Sí, está bien, N2 y le damos en OK. Entonces hasta ahora estamos bien, pero hay que definir lo que es el aire. Esto lo vamos a encerrar como en una burbuja para poder decir que entre todo eso va a haber aire, ¿ya? Todo lo que rodea a este circuito magnético es aire. Entonces colocamos un punto acá, arbitrario, y otro punto acá. Y vamos a esta parte que sale como un arco y colocamos de acá hacia allá. Va a salir la parte, la semicircunferencia hacia abajo. Y ahora nos falta la otra parte, que es la de arriba. Para salir de esto, botón derecho no. Ya, entonces este botón, o sea, este punto con este. Uy, no. Este punto con este nomás. Y si me lo voy a poner menos 180 porque creo que pulsé los mismos
Ah, no, 180. 180. Y estamos ahí, sí. Ya, entonces ahora vamos a esta parte y colocamos lo mismo como estábamos haciendo el material, pero ahora esta vez le vamos a poner aire y ahora también de nuevo aire. Bueno, lo importante acá es que coloquemos acá dentro que también transita aire, porque si no va a tomar que por afuera nomás transita aire. Y bueno, sabemos que en esta parte, ¿cierto?, que está como ese espacio pequeño, es entre hierro, ¿ya? Así que para que sepa bien, como para indicarle bien esto a FEM, tenemos que colocarlo. Ya, entonces, conocido todo esto, verificando que este M22 es como núcleo, el número de vueltas esté bien, menos 50 y 50, menos 50 y 50, y vamos a apretar esta ventana amarilla. Y bueno, nos dice que tenemos que guardar el documento antes de realizar la simulación. Y voy a guardarlo como problema 1. Ya. Y ahora sí podemos hacer clic en esta ventana amarilla y nos va a mostrar esto. Dice que la malla fue creada con 7064 nodos y vemos que todo esto está amarillo. Entonces ahora vamos a simular. Y en esta parte que salen esas gafas, vamos a poder visualizar lo que está sucediendo. Ya. Entonces vemos acá las líneas, estas que están transitando, ¿cierto? Y vamos a colocar esta parte que salen los colores y podemos mostrar densidad. Ya. Acá entonces si le hacemos zoom con esta parte de aquí, nos damos cuenta, ¿cierto?, que por la parte que está aire solamente y no hay núcleo, está transitando, ¿cierto?, un flujo, y por ende va a haber una densidad magnética y también va a haber un B. Entonces hacemos clic allí y acá se nos va a mostrar cuánto B hay allí. Hay 0,5. 0,56, ¿cierto? Y después, no sé, si queremos poner justo acá, hay acá 0,57. Este es el B que estoy viendo aquí. Y si nos vamos más hacia atrás, más en la parte del núcleo, ¿cierto?, antes de que estuviese cercano al aire, tenemos un B de 0,59, el cual es bueno. Pero vamos a comparar todos estos tres valores con lo que nos dio en el ejercicio. En estos cálculos nos dio 0,5 y es un valor aproximado, porque si vemos que acá en FEM está mucho mejor el B, pero también influye en el material, ya que utilizamos el M22 y además que esto es no lineal, o sea que los valores son más reales de los que obtuve haciendo el modelo lineal, ya, porque utilicé solo esa recta y de ahí saqué la permeabilidad. Entonces son aproximaciones. Vemos que entonces que FEM nos muestra esto, y también podemos saber, por ejemplo, los valores que están acá en las otras piernas del núcleo. Por ejemplo, en esta parte que está como amarilla dice B igual 0,35. Si nos vamos a la pierna izquierda, tenemos un B de 0,46. O sea que cumple con el enunciado que se decía lo siguiente. Decía, las ramas laterales tienden a dirigir el flujo hacia la rama central, ¿sí? Porque acá es 0,46 y acá es 0,60, miren. Entonces es un buen valor para el ejercicio, ¿cierto? Porque estamos obteniendo valores parecidos. Y acá nos sale, por ejemplo, el color morado, que es el que tiene 0,585. Y bueno, acá el más bajo, que es 2,96 por 10 a la menos 4, en la parte de afuera, que es donde está el aire. Bueno, algo importante que destacar en este problema es que acá no se ve lo que teníamos lo que habíamos visto teóricamente. Acá, ¿se acuerdan que se hablaba del flujo de dispersión?
Bueno, acá no hay dispersión, solo por el hecho de que la bobina está considerada como si abrazara completamente el núcleo. Como ven, no dejé ningún espacio por el que entrara aire por ese lugar donde están las bobinas. Pero como vamos a ver en el caso siguiente, cuando no se coloca la bobina completamente donde está el núcleo, existe dispersión y gracias a FEM se puede ver y se puede llegar a resultados próximos a ello. Entonces este fue el problema 1, en el cual pudimos ver cómo funcionaba como los primeros pasos para FEM. Y ahora vamos a pasar al problema 2. El problema que yo escogí como 2 es este de acá, que lo utilicé para una mega tarea. Esto es más o menos un motor brushless, o nos indica el principio de funcionamiento de este. Si vemos acá, ahí tenemos imanes de neodimio, ¿cierto? Y este es un perno nomás que sujeta todo eso, ¿ya? Acá nuevamente tenemos el embobinado, ¿cierto? Con un alambre esmaltado. Y eso, acá en FEM vamos a modelar lo que está sucediendo cuando transita corriente por estos bobinados y su relación con esto del neodimio. Entonces este programa yo ya lo tengo listo, armado, porque por ejemplo no es tan fácil obtener estos valores como están acá, ya que por la geometría, ¿cierto? Que se complica un poco ya que está en 3D incluso. Tomé este punto como referencia hacia donde está el perno, ya ese como 0,0, y a partir de eso tomé la distancia del 0,0 hacia esa parte de allá donde está el primer imán, y también luego la distancia entre el imán y el otro perno, y cuánto medía el perno, y aparte que también medía la bobina que abrazaba ese perno, porque como vemos acá, a diferencia del otro problema, el perno, o esto que está cumpliendo como núcleo ferromagnético, no abraza completamente, la bobina no lo abraza completamente. Entonces acá vamos a poder ver dispersión como no era el caso anterior. ¿Ya? Entonces voy a abrir el programa. Vamos acá de nuevo. Vamos a crear uno nuevo, ¿cierto? Y voy a poner abrir. Creo que le puse Megatari. Ya, miren, voy a hacerles un zoom para explicarles más o menos lo que tengo. Esto modela el tornillo, el perno, ¿cierto? Que está ahí, que es mi núcleo magnético, mi núcleo ferromagnético. Y estas cosas que están allí como deberían ser rectángulos, pero yo lo puse así porque no sabía cómo el punto exacto. Son el embobinado. Entonces cada una de estas bobinas tiene 498 vueltas, y es lo mismo que le puse acá. La corriente que utilicé para esta mega tarea fue más o menos de 0,2, que era lo que estas bobinas absorbían, ¿ya? Porque se le daba cierto voltaje, y a partir de cierto voltaje la fuente de continua le daba una corriente. El problema que yo tuve en esta mega tarea, y es lo que vamos a tratar de visualizar aquí, es que estas bobinas, ¿cierto?, no tenían tanta fuerza de atracción y de repulsión para mover esto tan rápido. O sea, yo podía ejercer un control, que era lo que se nos pedía, pero no era así como lo deseado, como lo que ocurre en realidad en los motores brushless. Entonces, algo importante de esta parte es esto, los imanes de neodimio. Yo cuando estaba pensando en hacer este ejercicio en FEM, yo decía, ya tengo los imanes de neodimio, pero yo en este motor los puse con cierta polaridad, ¿ya? La idea es como que estos dos se atraigan y estos dos se repelan. Entonces yo pensé, o sea, yo decía cómo se va a poder hacer eso en FEM, pero en realidad sí se puede hacer, y es lo que hice acá. Les voy a explicar eso para que si quieren hacerlo lo hagan, o si no, sepan.
Entonces voy a trazar cualquiera de los dos puntos y voy a seleccionar este. Voy a poner 180 de nuevo. Y luego hacemos de nuevo los dos puntos con 180. Tienen que ser inversos para que se den la circunferencia completa. Luego apretamos nuevamente acá donde se definen los materiales. Y se pone acá. Entonces vamos a esta parte y colocamos NDFEB, que eso es lo que representa el neodimio. Y bueno, ahí nos dio un sentido cualquiera. Pero yo para controlar este pongo botón derecho nuevamente y nos vamos a esta parte. Y por ejemplo, si quiero colocarlo hacia la izquierda, coloco la dirección de magnetización menos 100, o sea, coloco 180, disculpen. Y está hacia la izquierda. Si yo, por ejemplo, quiero colocarlo hacia arriba, coloco 90, pero obviamente tengo que tenerlo seleccionado con el botón derecho. Coloco allí y pongo 90. Es así como se elige el sentido de esa polaridad. Bueno, esto lo voy a borrar porque si no, no me lo va a mostrar el programa. Voy a poner botón derecho, suprimir. Y después esta circunferencia, botón derecho, suprimir. Ay, no sé qué pasó. Botón derecho, suprimir. Y botón derecho, suprimir. Después voy a esta parte que están estos puntos. Suprimir y suprimir. Uy, no quiere borrar. Ya. Ahora vamos a... ¿qué más les puedo decir acerca de esto? Bueno, el enrollado, ¿cierto? Deben tener en cuenta nuevamente la corriente que se le va a colocar y el amperaje que deja pasar este cable antes de que muera. Entonces voy a verificar eso acá y dice 10 AWG. 10 AWG soporta 30 amperes y está bien porque en este problema yo puse que el circuito soportara 20 amperes. Circuits, voy a poner Modify y ahí dice 20 amperes. Bueno, esto lo coloqué porque, bueno, vamos a colocar mejor los 0,2 amperes que yo le había puesto antes y vamos a ver que el efecto magnético no es tan grande. Ya, entonces voy a poner Modify 0.2 y tengo que quitar todos. Ya, entonces Modify nuevamente 0.2 y nos queda el último 0,2. No, ¿sí? El tercero, sí, ese era, me había equivocado. 0.2. Ya, entonces vamos a simular esto, vamos a poner OK y ya todo está bien, está todo con aire, ya. Entonces vamos a esta ventanita amarilla de nuevo, que hace la parte de la malla y sus nodos. Entonces vamos para acá y los lentes. Entonces vemos acá con esto. Vamos a poner colores. Ya, entonces vemos que el trabajo mayor que está sucediendo acá con magnéticamente es el de los imanes. Ya, las bobinas prácticamente no hacen nada. Ya, vamos a ver entonces el caso. Voy a cerrar este. Vamos a ver el caso en el que yo voy a aumentar la corriente. Ya, pero va a ser como obligar a que estas propiedades cambien. Vamos a circuito, Modify de nuevo, voy a poner 20, luego el enrollado 2, 20 de nuevo, y el tercero con 20. Y ahora sí colocamos de nuevo esto de nuevo. Y ahora vemos que se demora un poquito más, pero igual sigue rápido. Y esto. Ya, ahora sí vemos una interacción entre el circuito magnético hecho por mí en este caso, y los imanes permanentes. Entonces, si nos fijamos acá, el color morado, ¿cierto?
nos indica de que tiene un B aproximado de 2, lo cual es un valor, por ejemplo, bueno que se le podría sacar al conjunto, pero como habíamos dicho anteriormente, los materiales a máximo le podemos sacar 1,5. Cuando ya está en 2 es porque está saturado y por eso el color. Pero es una buena aproximación, o sea, no es una buena aproximación, sino que es algo bueno para poder nosotros ver el efecto que tiene la corriente cuando se aumenta en la parte del circuito magnético, ¿ya? Porque ahora sí podemos ver. Y por ejemplo, estas líneas que están acá es lo que yo les estaba nombrando anteriormente sobre esto, sobre el flujo de dispersión. Ahora hay flujo de dispersión porque la bobina no alcanzó, ¿cierto?, a abrazar todo. Digamos que, y se lo voy a decir sinceramente, fue una solución parche el colocar unos pernos de longitud mayor, ya que yo lo había hecho de la misma longitud que tiene la bobina, y también entorpecía al trabajo magnético. Si bien, como les había visto, si bien habíamos visto en el anterior de que casi no se producía flujo magnético y por tanto no teníamos B, era poco, imagínense sin ese pedacito que está acá, porque lo que hace el núcleo magnético es conducir el flujo. ¿Ya? Bueno, entonces esto acerca de este trabajo. Vamos a ver en el siguiente caso qué pasa si le cambio el material al núcleo ferromagnético. Igual tiene que suceder algo. Pero bueno, recalcar nuevamente que este 2 es algo teórico más que de funcionamiento, porque yo en la práctica por ahora no voy a poder alcanzar ese 2. Quizás más adelante, en algunos años, se pueda obtener un 2 de un material, y eso va a ser súper bueno. Algo más que podemos utilizar FEM, no solamente para ver los colores y ver el B, sino que podemos, por ejemplo, ver cómo es este comportamiento de los imanes, si se están repeliendo o atrayendo. Porque la idea de este motor brushless es que a medida que la bobina tenga cierta polaridad y como los imanes van a empezar a atraerse o a repelirse, entonces en eso va a consistir el giro de lo que es el rotor, ya esta parte que es giratoria. Entonces vamos a seleccionar esta parte que sale como un cuadradito verde y luego seleccionamos, por ejemplo, colocamos esta parte que dice como una integral y colocamos esta parte que dice fuerza, ponemos OK y nos dice en X las está repeliendo y es de 0,047 y en Y está atrayéndose con menos 3,35. Y bueno, así también si lo hacemos con por ejemplo, lo mismo integrando y colocamos fuerza y acá nos aparecen de que en las dos componentes se está atrayendo ese imán, o sea en menos 0,51 y en menos 0,34. Ya, entonces ahora vamos a ver el caso de que le cambiamos el material. Voy a colocar esta parte para cambiar el material y voy a ir a voy a poner clic derecho y vamos a propiedades. Hay que agregarlo antes de colocarlo, como definirlo como material. Entonces vamos nuevamente a materiales magnéticos blandos y voy a utilizar que es uno de los mejores, el USA Steel Type. Voy a agregarlo allí y vamos a colocar OK. Voy a agregar como un nuevo documento, o sea, un nuevo archivo. Voy a colocarle tarea nuevo. Ya. Entonces ahora botón derecho y acá nos vamos a lo que dice USA Steel Type. Ya. Y así vamos a definirlo de acá. De nuevo acá USA Steel Type y nuevamente de acá. USA. Ya.
Entonces voy a ir nuevamente a este por cualquier cosa, mejor intentarlo antes de, y ahora vamos a simularlo y nos vamos, antes de verlo con los ojitos, voy a mostrarle esta parte que hice mi tarea. En esta parte de Operation, no, en View, si nos vamos a View vamos a poder ver la curva BH del material, o sea, de este que está simulando nuestro perno, ¿cierto? Pero acá es otro material, así que voy a seleccionar la curva BH, voy a poner OK. Y acá estamos en pantalla viendo lo que es la curva BH. ¿Se acuerdan que les dije que lo mejor era que estuviese para este lado? Graficada, no como el que está acá, por ejemplo. Esta. No como ese que estaba como un poco caído, sino que está bien para este lado del 1. Vieron que primero tenía como una bajadita y luego empezó a subir. En cambio acá este comienza como el tiro por acá. Y de acuerdo a este, ¿cierto? Dice que alcanza casi en 2 comienza a saturarse. En 2, y un poquito más. ¿Ya? Así que esta es un buen. Esto era solo para mostrar el material que estábamos utilizando. Voy a cerrar acá. Y nos vamos a lo que estábamos simulando, ¿cierto? Que habíamos cambiado el material, que este es el USA Steel Type. Y nos vamos a las gafas. Uy, acá vemos otra interacción diferente. Y voy a colocar los colores. Show Density Plot. Y aparece ahí. Entonces acá nos aparece un 2,048, que es mucho mejor que el anterior. Y eso se debe al tipo de material. ¿Ya? Vamos a ver al tiro la curva BH para ver cómo es este material. Vamos a View de nuevo, BH Curves, y ahora seleccionamos USA Steel Type. Y vemos que ahora el punto no comienza en 1, sino que casi en 1,5. O sea que es muy buen material, es mejor que el anterior, y el anterior ya era bueno. Así que vamos de nuevo a la parte de la tarea, porque vamos a sacarle provecho a este asunto. Esta parte de nuevo está ya creo que en saturación, ¿cierto? Vamos a utilizar el verde, vamos a hacer clic allí y de nuevo la integral y fuerza. Así que allí nos dice que de nuevo los dos se están atrayendo en los dos componentes, uno de menos 0,51 y uno menos 0,43. O sea que igual mejora un poco los valores de atracción y de repulsión. Hay una pequeña mejora, pero esas pequeñas mejoras ayudan mucho en estos problemas. Algo para sacarle mejor provecho a este ejercicio es una parte en la que puedo seleccionar este botón, que son como un vector, y vamos a colocar B para ver el sentido de B y colocamos OK, porque recordemos que B es un campo magnético y por ello es un vector que tiene una dirección y también tiene un valor, ¿cierto? Si hacemos zoom, entonces acá vemos la dirección que tiene el imán, o sea, no es la misma que teníamos acá. Vamos a ver, ahí, esa no era. Voy a cerrar este. No es la misma que tenía yo acá. Miren, yo lo había puesto bien así derecho, 2 hacia afuera y 2 hacia adentro, pero acá ya vemos que con estas bobinas, ¿cierto? Que están hechas allí, porque cuando transita corriente por un alambre, ¿cierto? Y al haber un camino, vamos a tener un imán. Entonces, acá vemos que hay dos flechas que sí que están hacia abajo como antes, pero ya no están las dos hacia adentro como estaban en el ejercicio, sino que ahora se están cambiando el sentido. Y eso es lo que hace que esta parte de movimiento empiece a rotar. Ya, entonces se puede ver cómo son estas líneas, incluso el sentido de lo que es la dispersión y también el tipo de sentido que tiene este material ferromagnético. Por ejemplo, estos dos van hacia abajo y este de arriba también va hacia abajo. Entonces, fueron mis dos ejercicios para FEM.
Espero haberlos ayudado un poco a comprender este programa, que es muy bueno. Hay otras propiedades, ¿cierto?, que se pueden utilizar con este programa y no las mostré todas. Pero vimos que era una buena herramienta, ya que me pude dar cuenta de por qué no había un correcto funcionamiento de lo que era mi mega tarea. Y a la vez que se pueden hacer circuitos que uno tenga en mente, o también puede hacer ejercicios. Por ejemplo, el que habíamos hecho, el primero, ¿cierto?, se puede utilizar para corroborar lo que estamos realizando teóricamente con lo que es algo más cercano a ello, ya que, como habíamos dicho, el FEM es un método numérico, ¿cierto?, que aproxima soluciones de ecuaciones parciales que son difíciles de resolver, y lo puede realizar este programa. Eso, muchas gracias por haber venido a ver mi video. Hasta pronto.